caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Damos la bienvenida a nuestra última sección del programa, pero no menos importante en lo absoluto. Vamos a dar la bienvenida a Francisco Ibieta, quien es nuestro estelar de los días martes. Muy bienvenido, Francisco. ¿Estás por ahí? Aquí estoy, María José, ¿cómo estás tú? Bien, bien. ¿Y por allá cómo estamos? Buque. Muy bien, te tocó el buque solo hasta, sí, ¿cómo se llama? A mí me gusta decir desde mi individualidad y no desde mi soledad, porque suena como muy triste. Perfecto. ¿Cierto? Yo he recuperado ya, la semana pasada estuve con COVID, así que ya salimos. Estuviste ausente y por segunda vez, suave, Francisco. Sí. No, primera. Primera vez, perfecto. Lo anterior había sido una cuarentena preventiva. Ya, ok. Y que no había pasado a mayores, pero ahora fue de frentón. Ahora estamos con todo entonces. Exactamente, ya volvimos esta semana recuperados. Inmunizados, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Equivale a 2 dosis de vacuna, según una nota ahí que publicó La Tercera y que hace poquito también hemos leído e informado porque es parte también de nuestro sondeo de opinión. Lamentablemente, Enrique Inostroza, quien siempre también nos acompaña los días martes, no se podrá conectar, Francisco, así que estaremos los dos comentando la contingencia nacional y el panorama. Mucho mejor para mí. Sí, mucho mejor. Toda ahí en la pantalla, mejor, todas las opiniones para ti. Saludo, Enrique. Francisco, yo encuentro que el panorama político nacional es lamentable. Estamos en una ingobernabilidad que tras el retorno a la democracia no habíamos vivido. Tenemos estados de excepción constitucional en el norte del país, en el sur del país, además de todo, obviamente, los desafíos que esta tercera ola nos pone por delante y además las encuestas de CADEM son muy poco favorables para el gobierno. Recordemos que la CADEM ha señalado que el actual gobierno es el peor evaluado desde el retorno a la democracia. El 51% de los encuestados calificaron al gobierno en aspectos políticos, sociales y económicos como malo o muy malo. Pero ese no es el único flanco, sino que además se suma la caída de la aprobación de la Convención Constituyente, ya que la CADEM señala que un 47% de encuestados aprobará la nueva Constitución, es decir, que la cifra bajó 9 puntos desde el mes de enero y también crece el rechazo en no recuerdo cuántos puntos, me parece que eran 5, pero el panorama está muy, muy oscuro a nivel nacional en cuanto a la política, a la crisis migratoria, de seguridad, etcétera, etcétera. También los aspectos que se evaluó del gobierno no solamente eran sociales, sino que también económicos. Así que es un todo generalizado. Francisco. Y María José, mira, yo creo que la semana pasada o anterior, no sé, yo dije ya la verdad es que el gobierno está terminando en un gobierno de ausencia y lo vuelvo a repetir, yo creo que estos últimos meses han sido horrorosos, han sido muy malos para Chile y demuestran lo que se ha venido tejiendo hace ya muchísimos meses, un gobierno que llega tarde. Fíjate que yo ayer conversaba con algunos amigos y un amigo tenía una frase que me dejó pensando en la tarde y decía: Piñera logró de que no lo quieran ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha. Y eso básicamente se está dando porque es un presidente que trata de quedar bien con todo el mundo y llegar tarde a las decisiones importantes. O sea, hoy día tenemos una macro zona sur que sigue en un estado tremendo para las pobres personas que viven ahí. Incendios, atentados, todos los días. En el norte, hace un mes, no teníamos esta crisis como la tenemos hoy día. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar para poder solucionar los problemas? ¿Por qué no tomar decisiones? Lo que pasa es que finalmente este es un gobierno que no tomaba decisiones por miedo, o no sé si por miedo, pero no tomaba las decisiones en el momento por temor al reproche político que podía significar si este es un gobierno de centro derecha que tiene ideas y tiene partidos que lo apoyan. Y el presidente muchas veces fue temeroso de gobernar con las ideas de la centro derecha. Y eso es lo que le produjo la desafección y el desapego de todos los que votamos por este gobierno hace 4 años. Yo lo dije otra vez, yo apoyé este gobierno, trabajé por este gobierno y no me arrepiento, porque la otra opción que teníamos era peor, digamos.
pero, pero eso no significa de que no me sienta defraudado. Yo creo que hoy día hay mucha gente que nos sentimos así, que votamos por este gobierno, pero hoy día decimos la verdad es que perdimos toda sintonía con las decisiones que se están tomando. Pero la crisis, Pancho, no será más profunda que eso, porque yo creo que también hay una crisis, hay una desconfianza y desafección política que también la Convención Constituyente no ha logrado subsanar. Esperemos que eso sea tarea del próximo gobierno entrante, ahora el 11 de marzo, que logre, ¿verdad?, restituir las confianzas. Yo creo que más allá del gobierno de turno, esta crisis producida también por la pandemia, yo no estoy blanqueando al gobierno ni mucho menos, pero yo creo que también es más profundo que un color político o que un gobierno en particular. No sé si compartes ese diagnóstico. Yo lo comparto, María José, pero hasta cierto punto, porque un gobierno tiene partidarios y un gobierno tiene partidos que la componen y tiene fuerzas que apoyan sus decisiones, pero cuando tú empiezas a perder ese apoyo y esas bases, resulta que todo el resto se derrumba también. Entonces, si nosotros estamos en una sociedad en crisis, en una sociedad en que están pasando cosas, se están produciendo cambios, y más encima el gobierno no tiene el apoyo de su sector, no tiene el apoyo, no tiene la defensa de las ideas del gobierno dentro de todo el ámbito, dentro del Congreso, dentro de la sociedad, dentro de todo, resulta que es peor aún. Claro, y lo de la convención, fíjate que yo creo que lamentablemente es un chiste que se cuenta solo. O sea, cuando veíamos al disfraz de la tía Pikachu, cuando veíamos al dinosaurio, o sea, y decíamos estas cosas afectan la seriedad del proceso, afectan la confianza de las personas en este proceso. Nos tildaban de que nosotros estábamos saboteando la convención, pero resulta que hoy día están los resultados. Y tú ves cómo ha disminuido, y sería interesante analizar una cosa, porque en las encuestas anteriores la gente separaba entre el proceso constituyente y los constituyentes como personas. El proceso constituyente tenía un gran apoyo en la ciudadanía, un gran apoyo en la población. Claro, por eso también el contundente triunfo del apruebo. Bueno, o sea, si eso es indesmentible. Claro. Pero lo que yo voy es que había una disociación entre la evaluación a los constituyentes y la evaluación al proceso. Mientras el proceso seguía muy arriba, muy apoyado por la gente, el apoyo hacia las personas que estaban ahí disminuía. Entonces esa era una disociación que se dio hace un par de meses y que hoy día no la veo, no veo el detalle en esta encuesta, pero lo buscaré con mayor detalle. Porque fíjate que es importante una cosa. Yo soy de los que piensa, yo no sé si tú leíste una carta de Pablo Longueira el fin de semana en el Mercurio. No. Habitualmente ya, no es un medio del que yo me informe, pero tengo que leerlo, claro, sí, es interesante, envíamela nomás. Pero en el fondo lo que dice Longueira dice lo siguiente, y yo la verdad es que la he meditado estos días y digo, ¿sabes qué? Tiene toda la razón. El 80% de Chile quiere una nueva constitución. El 80%, eso es un dato que nadie puede desmentir. El 80% lo quiere. Entonces, ¿qué posibilidades tiene que gane el rechazo de salida? Cuando la gente quiere algo distinto a lo que está ahora. Entonces dice, si nosotros como sector de derecha y centro derecha empezamos a hacer una campaña de rechazo para quedarnos con la misma constitución que el 80% de la gente no quiere, perdón, los rastros del COVID. Los resabios dicen que hoy dicen que la tos queda por muchas semanas más. Queda por harto tiempo, claro, sí. Entonces, si nosotros nos convertimos en la cara del rechazo, y ese rechazo significa volver a la Constitución que el 80% de la gente no quiere, el apruebo va a ganar. Hay que dar una alternativa. Pero esa alternativa, ¿cuál sería? Porque si no es apruebo ni rechazo. Hay que dar una alternativa que tiene que darse a través de una reforma constitucional, por supuesto, el proceso, en que sea rechazo, pero para elegir una nueva convención. Y que sea capaz en el fondo de representar, porque hoy día gran parte de las críticas que tiene la convención es que no representa fielmente lo que está pasando en Chile. No representa todo lo que pasó en un minuto puntual después del estallido, etcétera. Pero resulta que vemos que ya el Congreso, por ejemplo, en la última elección se equilibró 50 y 50. Entonces, ¿cuál es el real reflejo de Chile?
¿Cuál es la real casa de todos? Que es lo que dice Longueira. Esta constitución será la casa de todos cuando la constitución, cuando los constituyentes de derecha no tienen opción de influir en nada. ¿Es la casa de todos? Entonces esa es la pregunta. Y en el minuto en que nosotros decimos, oiga, elijamos una nueva convención que sí represente a todos los chilenos, estamos diciendo, dejemos afuera a todos estos personajes que tanto daño le han hecho. El mismo Vade, el mismo los disfraces, todo este tipo de cosas que han hecho que hoy día la gente ya no valore tanto a la Convención Constitucional. Claro, pero eso es un diagnóstico que no pueden compartir todos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, esta es una convención constitucional conformada con personas de las bases sociales, ¿verdad? Y eso es lo que se destaca también de esta convención constitucional, que no es una convención constitucional elitista, y precisamente eso ayudaría a que esta desafección política se subsanara al menos un poco. Yo creo que también ese diagnóstico es compartido. Ahora no sé si una nueva convención será la solución. También recordemos que parte de la desafección y la desconfianza política tiene relación con el excesivo uso de los recursos públicos, y yo creo que no aguantaría otro proceso democrático más. Yo creo que... Pero María José... Y hablaría también de un fracaso de un proceso que sería muy dañino para Chile. Ahora no solamente hay que votar a prueba hay que votar a prueba en el plebiscito de salida para poder blanquear este proceso constitucional a quienes no nos guste. Obviamente hay que ponderar el voto, y eso será decisión de cada uno. Ahora, lo que yo quería establecer un punto aquí, de enero a febrero, esto es solo una encuesta, a veces no siempre reflejan la realidad social, pero una caída de 9 puntos también es importante en un solo mes, y justo es el mes donde ya el articulado de la Convención Constituyente se está notando. Es decir, que puede haber una desaprobación del articulado que se está armando en la Convención Constituyente, que ha sido principalmente, y el más difundido de todos, creo yo, ha sido el de las formas de Estado, por ejemplo, el de la forma de Estado de un Estado regional. Habrá ahí un problema de desconocimiento también de lo que la ciudadanía entiende como este Estado regional, o también ha habido también lo que diagnostican como, por ejemplo, la presidenta de la Convención, María Alicia Quintero, una forma de desacreditar la Convención Constituyente, y por eso también esta caída de los 9 puntos desde enero a febrero. ¿Sabes lo que pasa? Eso es como que el cojo le echa la culpa al empedrado, porque finalmente lo que está pasando en la Convención, todos los chilenos lo vemos. Incluso muchos convencionales critican de que los medios se hacen eco de las normas propuestas más espeluznantes, por así decirlo, y le dan mucha cobertura a propuestas que son muy locas, claro, para como, ponerle por una palabra ejemplo, bonita. La de división de los la división de los Entonces poderes dicen, del Estado. entonces dicen, no se fijan en lo importante que hemos estado discutiendo, pero si es que la verdad es que la prensa siempre hace su labor y la hace como la ha hecho toda la vida. Entonces, ¿por qué? Es que yo creo que entendamos algo. Hoy día la centro-derecha tiene 37 votos con los cuales no se consigue nada. Y por lo tanto, no es un proceso que nosotros estemos entorpeciendo. Es un proceso de que los mismos que hoy día tienen la batuta dentro de la convención no son capaces de llegar a buen puerto. Los 37 votos de la centro-derecha hoy día, entiéndanme, no sirven para nada. Entonces, no es un proceso en el que nosotros tengamos algo que decir. Al proceso deliberativo, Francisco, y recordemos que también los 2/3 implica que hayan ciertos acuerdos, y obviamente implica que la centro-derecha sea activa, sino para qué están, también son convencionales constituyentes. María José, si las izquierdas, porque no hay una, si las izquierdas quisieran, los 37 votos de la derecha podrían dejarlos a un lado y entre ellos juntar los 103 votos porque los tienen. Bueno, de todas formas, en la encuesta académica se refleja que el órgano constitucional es superior, la aprobación, del órgano constitucional es superior a otras instituciones que tienen una aprobación baja, como por ejemplo el gobierno, el Congreso y también los tribunales de justicia. Es decir, todavía hay, y yo creo con creces de mucha parte de nuestra población, la esperanza de que el proceso constituyente entregue finalmente un texto que represente a la mayoría de la ciudadanía.
Así es, así es. Mira, la verdad es que es impensable que alguien quiera que este proceso fracase, porque va a ser una constitución que nos va a regir, ojalá por muchísimos años, y por lo tanto tenemos que intentar sacar lo mejor que pueda salir. Aún no empezamos a ver nada. Hoy día le toca al sistema judicial entrar al pleno. Es divertido y me río porque finalmente la constituyente no quiere hablar de un poder judicial, no le reconoce o está implícito el no reconocer que es un poder del Estado, sino que sistemas judiciales de cómo nos vamos a regir en el futuro. Hay una votación hoy día en general, tienen que aprobarse por 2/3 lo que se presente, que esa fue la discusión de ayer. Ayer hubo una reunión de emergencia para ver si que para las votaciones en general se respetaban los 2/3 o Sí, los eso ha 2/3 era sido solamente para las vocaciones en particular, una que son las que vienen polémica después. importante al interior de la Convención Constituyente y a mi juicio también algo nebulosa para también los medios de comunicación. Así es. Lamentable está hay disconformidad con respecto al reglamento, eso debiese estar más que zanjado. También crítico a esta situación fue Fernando Atre, que precisamente es un constituyente de las izquierdas, como dice Francisco Ibieta, y a él también le tomó por sorpresa esta situación y justamente que no era apropiada esta discusión del reglamento o rediscusión del reglamento a estas alturas, ya cuando se están discutiendo el articulado ya permanente en el Pleno y en particular. Así que muchas gracias, Francisco Ibieta, por tu participación el día de hoy en esta sección de Estelares, la última sección, pero para mí la más entretenida, cuando se habla, ¿verdad?, de toda la contingencia nacional y política. Así que respeto, muchas gracias y con respeto. Con altura de miras. Eso. Ya, Francisco, que estés muy ya, bien. María José, muchas gracias. Buena que estés muy semana. bien. Chao, chao. Gracias, igualmente.